Netflix nos acaba de dar 4 capítulos grabados en un solo plano secuencia. ¿Qué? Aún lo estoy procesando. Además, actuaciones increíbles, inquietudes que reflejan la vida real misma y un crimen que nos dejó a todos en estado de alerta sobre la sociedad actual. Soy Andrea Melay y quédate hasta el final, porque en este video exploraremos los eventos claves de los primeros episodios de adolescencia. Desde el primer instante se respira tensión. Los detectives Vasco y Fran se encuentran en medio de una operación y en cuestión de minutos irrumpen en el hogar de una familia inglesa, donde los familiares apenas entienden lo que ocurre. Así, sin previo aviso, la policía entra en el cuarto de Jamie Miller, un joven de 13 años, y con frialdad y autoridad le anuncian que está bajo arresto por sospecha de asesinato. Ya a bordo del auto de la policía, la mezcla de adrenalina y desconcierto se funde en el llanto del niño, mientras la operación revela un ambiente lleno de confusión y tensión. En la estación de policía, la realidad se endurece aún más. Jamie es confrontado con preguntas sobre su identidad y derechos, y su única petición es contar con la protección de su padre. Pero el ambiente se torna aún más opresivo cuando, tras ser llevado a una celda, la soledad y el miedo se hacen protagonistas, mientras se vislumbra la angustia de sus padres al llegar a la comisaría. Minutos después, el detective Bascom ofrece un abogado a la familia y se sumerge en un mar de interrogantes sin respuestas claras. La tensión se intensifica en una serie de interrogatorios en los que se entremezclan testimonios y pruebas, desde muestras de sangre hasta el incómodo examen físico al que es sometido Jamie. En medio de esta turbulencia, conocemos al abogado defensor, Paul Barlow. La orden es clara y severa: responder sin comentarios a las preguntas relacionadas con el caso. La escena del interrogatorio es brutal y nos aclara la duda principal: ¿quién ha sido la víctima? Acompañado de su padre y su abogado, Jamie entra a la sala, donde se encuentra con ambos detectives. En medio del interrogatorio, con cada pregunta, la atmósfera se vuelve más densa. Los detectives, implacables, lanzan acusaciones y examinan cada detalle. Entre ellos, unas fotos de cámaras de seguridad que muestran tanto a Jamie como a la víctima, una chica de su escuela llamada Katie. La escena grabada en un solo plano secuencia es impecable. Jamie se ve completamente nervioso, confundido y no para de decir que él no hizo nada. No hizo nada malo. En un instante puntual, el abogado defensor sugiere hacer una pausa para hablar en privado con Jamie, su padre. Pero Eddie, confiando a ciegas en la palabra de su hijo, continúa con el interrogatorio, comentando que no hay nada que ocultar y le aconseja a Jamie que responda a las preguntas. Finalmente, los detectives muestran su evidencia más clara: un video donde se observa un enfrentamiento entre Jamie y Katie la noche anterior. La brutal revelación de que la niña fue eventualmente asesinada en manos de Jamie nos sumerge a todos en un silencio sepulcral. El padre, devastado por la contradicción entre la inocencia de su hijo y la evidencia en contra, se enfrenta a una verdad que desgarra el alma, y en la que Jamie, a pesar de las evidencias, seguía diciendo a su padre que él no había hecho nada malo. Este primer capítulo se transforma en un espejo de las contradicciones y los conflictos de la adolescencia. Y es que este episodio nos deja a todos confundidos, incluso sin querer creer lo que estamos viendo. Así nos adentramos en el capítulo 2, comenzando en el tercer día de la investigación. Los detectives Bascom y Frank irrumpen en el recinto escolar en busca del arma homicida que marcó la vida de Katie. El ambiente, ya de por sí caótico y lleno de desorden, se ve aún más perturbador por la presencia de la policía, que interroga a alumnos asustados y confundidos, en una institución educativa que muestra el reflejo de una generación perdida, donde el respeto se ha transformado en un concepto ajeno y los jóvenes viven sumidos en la rebeldía y el desconcierto. En medio de este escenario, los detectives se adentran en las aulas, deteniéndose a conversar con Jay, la mejor amiga de Katie, en un intento desesperado por desentrañar los motivos que llevaron a Jamie a cometer un
acto irreparable. Jake, con el rostro marcado por la angustia del dolor, apenas logra explicar que Katie era aparentemente alegre y nada tenía que ver con Jamie. Pero la conversación no tiene mucho éxito y Jake sale del aula alterada. Al continuar su recorrido por los pasillos y salones, este se ve interrumpido por una alarma de emergencia que irrumpe en la monotonía, haciendo que todos los estudiantes se dirijan precipitadamente hacia la cancha. En ese momento, Bascom intenta entablar conversación con el profesor de historia de Jamie, quien nervioso y desconcertado le comenta entre susurros que lidiar con estos jóvenes resulta casi imposible. Y segundos después, Jake, en un arrebato de dolor y rabia, se lanza contra Ryan, amigo de Jamie, golpeándolo y exigiendo explicaciones por lo sucedido con Katie. El interrogatorio a Ryan se traslada a la enfermería, donde Bascom, adoptando un tono condescendiente, recurre a anécdotas de su propia juventud para intentar conectar con el joven. El detective Bascom cree fervientemente que compartiendo fragmentos de su historia podrá hacer que Ryan comprenda la magnitud del conflicto y quizá revelar algún indicio sobre el motivo que llevó a Jamie a actuar de forma tan extrema. Pero Ryan, asustado y temeroso de las consecuencias, insiste en que no tenía conocimiento alguno sobre los planes de Jamie y que jamás conoció a Katie de manera significativa. Y al ser cuestionado sobre el cuchillo, el arma homicida, Ryan se retira apresuradamente de la enfermería. Pero más adelante se nos revela que el arma homicida era propiedad de Ryan, entendiendo así por qué evitaba la pregunta sobre el arma. En este ambiente de caos y preguntas sin respuestas, Adam, el hijo del detective Bascom, se acerca a su padre, con la intención de hablar en privado y compartir una perspectiva que podría arrojar luz sobre el enigmático comportamiento de Jamie. Con una madurez sorprendente para su edad, Adam le muestra a su padre una serie de comentarios en Instagram provenientes de Katie. Según Adam, Katie no solo se limitaba a criticar, sino que calificó a Jamie de incel, dando a entender que él nunca entablaría una relación romántica o sexual con mujeres. Una afirmación que curiosamente obtuvo el respaldo de numerosos likes y comentarios de otros estudiantes, sugiriendo la existencia de un fenómeno de acoso o burla generalizada que pudo incitar a la violencia. Al final de este capítulo, la detective Fran deja flotando en el aire una frase algo controversial. La investigación no solo radica en el acto violento, sino en cómo la sociedad glorifica al agresor y olvida a la víctima. Una expresión que sin duda quedó resonando en los oídos de algunos espectadores. Este segundo capítulo muestra con sumo detalle la preocupante situación de la educación de hoy en día en los institutos: acoso escolar, secretos, móviles, el nulo respeto al profesor y a las figuras adultas, así como la ignorancia de los padres en cuanto a la vida de sus hijos fuera de casa, con el fácil acceso a la internet. Una crítica social muy certera en medio de la investigación del caso. Y así concluimos este video. Ya sabes que si quieres estar al día con tus series y con tus películas favoritas, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita porque en el próximo video te traigo el resumen de los 2 episodios finales, donde se revelan las motivaciones detrás del crimen y las consecuencias que enfrenta Jamie y su familia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.